Maritere, un saludo para ti y para todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Por supuesto que estamos hablando del caso Alberto Fujimori, la noticia que tiene una trascendencia en la medida de que se trata de un expresidente y se trata de un proceso, Maritere, amigos todos, que puede llegar a su término después de 5 años, 11 meses y 10 días. Hablo desde el inicio del indulto. 24 de diciembre de 2017, Pedro Pablo Kuczynski otorga el indulto a Alberto Fujimori, se dispone la liberación del expresidente. Desde ahí hasta hoy, que podemos tener una inminente liberación de Alberto Fujimori, han pasado, Maritere, 5 años, 11 meses y 10 días. Una fecha, o por lo menos un espacio de tiempo que nos da también idea de lo que ha sido todo este proceso. Un proceso que ha tenido idas, vueltas, pronunciamientos de cortes peruanas, entradas y salidas, pronunciamiento de cortes internacionales, una salida al penal, un reingreso al penal de Alberto Fujimori, en el lapso algunas estancias en clínicas, Alberto Fujimori lidiando con los problemas de salud. Lo que tenemos a esta hora, Maritere, y lo nuevo también que te traigo es la decisión, el análisis que puede estar haciendo la presidenta Dina Boluarte en este momento. Terminó una actividad de la presidenta en el muelle de Chorrillos, una actividad, después te cuento de qué era, porque también es una noticia importante. Lástima que quedó, digamos, metida dentro de esta situación compleja que es el caso Alberto Fujimori, pero la presidenta podría reunirse con el ministro de Justicia y el premier para tomar una decisión en torno a lo que pueda ser, por lo menos, la liberación de Alberto Fujimori. ¿Por qué? Tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver acá la presidenta? Porque claramente la orden del TC es una orden que tiene que ser acatada, por lo menos, uno diría, desde el INPE. Precisamente ocurrió anoche algo. La Corte Interamericana hizo un último llamado al Estado peruano para detener la liberación de Alberto Fujimori. Y a partir de esa resolución de la Corte, que te digo, esto pasó a las 8 de la noche, Mari. Ayer, entre la tarde y el mediodía, se conocía la sentencia del Tribunal Constitucional que decía, tienen que liberar a Alberto Fujimori. Al cierre de la noche, al filo de la noche, llega desde la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el despacho del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un documento a Palacio de Gobierno que dice: Estado peruano abstente de liberar a Alberto Fujimori. Por eso hoy la presidenta, después de tener una mañana llena de actividades, está sentada en Palacio de Gobierno definiendo qué hacer. Cabe la posibilidad en este momento todavía, Maritere, amigos todos, de que el gobierno peruano pueda hacer caso a la Corte Interamericana y no permitir la liberación de Alberto Fujimori. Eso es lo que ocurrirá. Lo dudamos mucho, porque ya la semana pasada el Ministerio de Justicia dijo: yo voy a respetar los fallos y las resoluciones de todos los órganos jurisdiccionales en el país. Como diciendo, yo me alineo al Tribunal Constitucional. Ya vemos después qué va a pasar con la Corte Interamericana. Por eso hablamos de una inminente salida, pero importa saber qué piensa en este momento la presidenta de la República, que te digo, no ha querido declarar esta mañana. Ha estado en 2 actividades, Dina Boluarte. Ha estado primero en el Día de la Policía, 35 aniversario de la Policía, y después ha estado en el muelle de Chorrillos con los pescadores, porque justo hoy la UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al ceviche. Es una buenísima noticia. Es una excelente noticia. Como país, un momento para celebrar. Claro. En ese momento, los periodistas, digamos, intentaron acercarse a la presidenta. La presidenta no se refirió al tema, como dejando claro que no tenía, por lo menos, una decisión tomada. Al término de esa actividad de Dina Boluarte y a su regreso a Palacio de Gobierno, se espera que haya un pronunciamiento para ver si se procede ya con la libertad de Alberto Fujimori. Conversamos con Rolando y lo comentamos también contigo, y es que claro, es una decisión que involucra al Ministerio de Justicia, involucra también a Cancillería, porque las formas de cara a estos organismos internacionales tiene que venir dada la forma diplomática por la Cancillería. Entonces son ambos ministerios que directamente pueden darle la mejor asesoría en esta decisión final, ¿no? Exacto. El ministro de Justicia es un personaje clave en esta situación. Podría
asesorar a la presidenta, pero te digo, un indicador, una pista que ya tenemos de por dónde podría ir Palacio de Gobierno es acatando el fallo del Tribunal Constitucional. Que finalmente es una decisión política que tiene que ver con todo tipo de consideraciones, pero al fin y al cabo, es una decisión que ella tendrá que tomar midiendo también las implicancias políticas, ¿no? Sí, creo que no se esperaban tampoco desde el espacio que respalda a Alberto Fujimori, desde la familia, los hijos, la defensa legal. No se esperaban, Maritere, este pronunciamiento de la Corte. Y lo vamos a ver. Te traigo el documento escrito, la resolución de la Corte Interamericana, para ver también la trascendencia, el nivel que tiene este documento. Es un documento de 5 páginas que firma el presidente Ricardo Pérez Manrique, que es un juez uruguayo que integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el documento, esa es la primera página, pero te voy a leer el detalle. Vamos con la siguiente. Y este es el juez que firma anoche, al filo de la noche, notifica al Estado peruano lo siguiente. En estos términos, abro comillas, requerir al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional donde se ordenó la inmediata, seguimos, libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto la Corte cuente con todos los elementos necesarios para analizar dicha resolución. Eso me parece clave. No cierra el caso, claro, Maritere. o sea, en ese momento él está en buena cuenta y traduciéndolo a palabras más simples, está pidiendo un plazo para revisar, analizar, exacto, ¿cierto? Él mientras tanto no analizar, se pronuncia. Que en realidad... Mientras tanto le pide al Estado peruano no ejecutar la liberación, ¿no? Claro. Ahí estaba el documento de la Corte, ahí está bien. Esto era entonces lo que te decía, a partir de esto, que es una medida, y lo dice así, adopción de medidas urgentes, dice la Corte Interamericana, hace este requerimiento al Estado peruano. Pero lo que hemos visto en los últimos días, Maritere, amigos todos, es a un grupo político como el Fujimorismo impulsando, pidiendo con mucha vehemencia, con mucha fuerza la liberación de su líder histórico, Alberto Fujimori. Hemos visto a un tribunal constitucional alegando motivos de soberanía para, en este caso, no atender el requerimiento de la Corte para disponer la libertad de Alberto Fujimori. Y lo que hemos visto también es a grupos de partidos políticos, quizá los que tienen más poder en el Congreso, los grupos de derecha, alineándose a la liberación, celebrando la liberación, y por otro lado los grupos de izquierda cuestionando la liberación y cuestionando también que el Estado no se someta a la justicia supranacional. Un escenario que divide mucho la opinión.